Bueno, bienvenidos estimados estudiantes a esta presentación que corresponde al contenido de la unidad número 3 de resistencia y estática de materiales biológicos. En esta oportunidad vamos a desarrollar diferentes conceptos, entre estos las características de los cuerpos sólidos. Vamos a tener que tener en cuenta que en la naturaleza todos los cuerpos son deformables, no existen cuerpos rígidos, pero tenemos que tomarlos como parámetros para su análisis. Después tenemos el análisis de las solicitudes o esfuerzos mecánicos. Estos cuerpos van a estar soportando diferentes cargas y esas cargas, según la dirección de las fuerzas que presenten, esas cargas externas van a generar diferentes solicitudes o esfuerzos mecánicos. Entre ellos tenemos la compresión, la tracción, la flexión, la torsión y el cizallamiento, pero van a variar según la dirección de las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo. Por el otro lado, vamos a analizar el equilibrio estático de los cuerpos, en qué condiciones se presenta el equilibrio estático, y vamos a tener que relacionarlo con dos conceptos: el centro de gravedad y la base de sustentación. Por el otro lado, vamos a analizar el postulado fundamental de la resistencia de materiales, que plantea sobre el estrés y el grado de deformación que sufren los cuerpos. Luego el efecto Poisson, que lo vamos a ver en todos los esfuerzos o solicitudes axiales que actúan sobre los cuerpos. Otras leyes importantes es la ley de Hooke, que se presenta dentro del periodo elástico de deformación, y el módulo de Young, que nos establece el grado de rigidez que tiene ese cuerpo. Otro concepto es la viscoelasticidad, de la cual ya hemos hablado básicamente en la unidad número 1. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta y recordar que todas las estructuras del aparato locomotor o sistema locomotor son viscoelásticas. Viscosos porque están con el componente líquido, y elásticas se los da el componente sólido. Y como somos una conjunción de componentes sólidos y líquidos, las estructuras las tenemos que analizar como estructuras viscoelásticas. La superposición de efectos pequeños, que también los vamos a considerar microtraumatismos o CRIPS. Las propiedades mecánicas, que van a variar según las características de la constitución del material. Y por el otro, la tensegridad, que es una de las propiedades mecánicas que diferencia la estructura del aparato locomotor de otras estructuras que podamos encontrar. Inicialmente vamos a comenzar con el cuadro que ya vimos en la unidad número 1 sobre el origen etimológico de la palabra biomecánica. Recordemos que dividíamos en dos componentes: un componente biológico, que surge el componente bio, que lo iba a estudiar desde la anatomía, desde la histología y la fisiología. Íbamos a estudiar la estructura, la macroestructura, la microestructura desde la histología, y la fisiología estudia la función. ¿De qué? De todas las estructuras del sistema locomotor, en las cuales íbamos a analizar el comportamiento de los huesos, las articulaciones, las superficies articulares, los cartílagos, los ligamentos, los músculos, las fascias, los tendones, todas las estructuras que compongan el aparato locomotor. Por el otro lado, los componentes mecánicos, si consideramos desde la mecánica, lo vamos a tener que analizar desde cuerpos sólidos y cuerpos líquidos. Sabemos que somos una función de estructuras sólidas y estructuras líquidas. Si se analiza desde los líquidos, analizamos la viscosidad, que es una de las propiedades específicas de los líquidos. Y los sólidos
se pueden analizar como cuerpos deformables y cuerpos no deformables. En el caso de la unidad de resistencia de materiales lo vamos a tomar como cuerpos deformables, que son los que analizan la resistencia de materiales, cómo se comportan esos cuerpos ante diferentes cargas. Las cargas las consideramos como sinónimo de fuerzas externas. Van a depender de las propiedades mecánicas de cada uno de estos elementos. Y las propiedades básicas, habíamos dicho que eran 4, es la elasticidad, la plasticidad, la viscoelasticidad, que es la combinación de los componentes elásticos que lo dan los sólidos y los componentes viscosos que lo comparten con los líquidos, ya que en nuestro organismo tenemos líquido a nivel intracelular, a nivel intersticial, a nivel vascular, a nivel linfático. Todos estos líquidos van a dar el componente viscoso. Y la tensegridad, que es la integridad en tensión, que hoy vamos a desarrollar con mayor amplitud este término. Los sólidos como cuerpos rígidos los analizaremos a partir de la unidad número 5 y 6, que tendremos en cuenta la estática, la dinámica y dentro de la dinámica la cinética y la cinemática. Bueno, todos estos conceptos los vamos a integrar para lograr el objetivo de la biomecánica, que es mejorar el desempeño físico. Cuando analizamos los gestos motores, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que la resistencia de los materiales biológicos del sistema locomotor van a estar soportando los diferentes gestos motores que realicemos en la vida diaria, desde un salto, desde caminar, desde peinarnos, desde un gesto de higiene o un gesto de alimentación, van a estar soportando esfuerzos externos. Siempre, como dijimos inicialmente en la unidad número 2, vamos a tener fuerzas por contacto y sin contacto. Sin contacto es la acción de la gravedad y siempre va a estar actuando sobre nuestro cuerpo. Y por contacto son las fuerzas extrínsecas e intrínsecas, y las intrínsecas son las que vamos a originar nosotros, desde la contracción muscular, que son las activas, y las pasivas, las que van a soportar nuestras estructuras óseas, faciales, ligamentarias, capsulares. Y las fuerzas extrínsecas son, por ejemplo, este control remoto, como puede ser un bate, una raqueta, una mochila, una valija, cualquier elemento externo. Todas estas fuerzas van a estar interviniendo en los gestos motores y van a producir estas fuerzas externas diferentes esfuerzos o solicitudes mecánicas, que por supuesto el cuerpo va a recibir deformaciones ante estas fuerzas, pero no deben llegar a su tensión de falla. La tensión de falla es la tensión de ruptura, cuando el esfuerzo supera la resistencia del material, se va a presentar lo que denominamos tensión de falla o tensión de ruptura. Entonces, recordemos que siempre que generemos un gesto motor va a haber una deformación de las estructuras, que no debe llegar a la tensión de falla. Cuando tenemos en cuenta la mecánica de los sólidos, los cuerpos sólidos tenemos que tomarlos desde el punto de vista de la física idealizada. Hablan de cuerpos rígidos, que en la naturaleza no existen. Son aquellos a los que les podemos aplicar fuerzas y no van a presentar deformación. En realidad, a los cuerpos sólidos sabemos todos que son estructuras, son sólidos deformables, que según las fuerzas que les apliquemos, el grado de deformación que van a presentar estos. Cuando consideramos la composición de los sólidos, nos vamos a encontrar con que hay estructuras sólidas heterogéneas, homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son todas las estructuras que presentan la misma composición molecular en cualquiera de sus puntos.
Entonces, por ejemplo, una esfera de goma tiene que ser una estructura sintética, porque una estructura de la naturaleza no es totalmente homogénea en ninguna de sus características. Si tomamos una esfera de goma donde todos los puntos presentan la misma composición molecular, nos vamos a encontrar que este cuerpo es simétrico y es homogéneo. En cambio, en el caso de las estructuras óseas, musculares, faciales, ligamentarias, capsulares, articulares, el cartílago, todas las estructuras del aparato locomotor, acá en este caso el hueso, sabemos que son estructuras heterogéneas. No es la misma composición que presenta ese hueso en su epífisis superior, ni en su epífisis comparada con su epífisis inferior, ni con su diáfisis. Y por más que tomemos en ese caso el húmero, si consideramos el húmero de un individuo de 40 años, no va a tener la misma composición que un individuo de 80 o un individuo de 20 años. Entonces son estructuras totalmente heterogéneas. Cuando hablamos de cuerpos sólidos homogéneos, decimos y simétricos, son isotrópicos. Iso quiere decir igual, quiere decir que se van a comportar de la misma manera según la dirección de la fuerza aplicada, su comportamiento no va a variar. Podemos hacer una carga, ¿sí?, vertical, descendente, una carga transversal o una carga oblicua. El comportamiento de ese cuerpo va a ser el mismo, porque sus propiedades mecánicas son iguales. Entonces, en todos sus puntos, su comportamiento es el mismo. Pero en el caso del hueso, como de todas las estructuras del aparato locomotor, como son heterogéneas, son anisotrópicas. Quiere decir que, según la dirección de la fuerza aplicada externa o carga, que son sinónimos, va a variar su comportamiento. Si hacemos una fuerza transversal, que si hacemos una fuerza vertical o si hacemos una fuerza oblicua. Su comportamiento va a variar porque sus propiedades mecánicas varían porque su constitución varía en cada uno de esos puntos. Cuando consideramos las solicitudes o esfuerzos mecánicos, tenemos que tener en cuenta cuál es la dirección de las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Cuando aplicamos fuerzas sobre el eje longitudinal del cuerpo, se denominan esfuerzos axiales, esfuerzos mecánicos o solicitudes mecánicas axiales. En ese caso, si las dos fuerzas son congruentes, van hacia el centro del cuerpo y están aplicadas sobre el eje longitudinal, hablamos de un esfuerzo de compresión. Y en este caso lo que se produce es una reducción de la longitud y un aumento del diámetro transversal. Es lo que presentamos acá en la diapositiva. Al aumentar las fuerzas congruentes axiales son las que generan el esfuerzo de compresión. Otra de las solicitudes axiales es la tracción. Si aplicamos dos fuerzas, que en este caso en vez de ser convergentes son divergentes, lo que vamos a generar es un efecto inverso. En vez de reducir la longitud y aumentar el diámetro transversal, como en el caso de la compresión, vamos a aumentar el diámetro longitudinal y reducir el diámetro transversal. Aplicamos las dos fuerzas divergentes y generamos un aumento del diámetro longitudinal. Por el otro lado, cuando a un cuerpo le aplicamos una fuerza tangencial o un par de fuerzas tangenciales, lo que estamos produciendo es un corte. En este caso lo vemos con el cuerpo, le aplicamos dos fuerzas tangenciales o en algunos casos puede ser una sola fuerza tangencial, vamos a producir un corte o cizallamiento. Por el otro lado, si a un cuerpo le aplicamos dos fuerzas paralelas que tengan sentido contrario, paralelas a un eje tangencial, vamos a generar un esfuerzo de torsión. Y
por último, la última solicitud de esfuerzo mecánico es la flexión. Si a un cuerpo le aplicamos, hay dos alternativas, o le aplicamos una fuerza que sea paralela al eje longitudinal, pero quede por fuera del eje longitudinal, o le aplicamos una fuerza que sea transversal al eje longitudinal. En los dos casos lo que vamos a estar provocando es un esfuerzo de flexión. En ese caso, una fuerza paralela al eje longitudinal por fuera del eje o una fuerza perpendicular al eje. En esos dos casos provocamos un esfuerzo de flexión, donde vamos a tener una zona cóncava y una zona convexa. En la zona cóncava se van a aproximar las partículas y esta aproximación se transmite por un esfuerzo de compresión, y en la zona convexa se va a generar una disgregación de las moléculas que componen ese cuerpo y produciendo una tracción. En el eje longitudinal el esfuerzo va a ser cero, o sea, no vamos a tener ni compresión ni tracción. Ahí estaría marcado el eje y trazaríamos la tracción del lado de la convexidad y la compresión del lado de la concavidad. Entonces, en el primer caso tenemos un esfuerzo de compresión, en el segundo caso un esfuerzo de tracción. Esas dos solicitudes son las solicitudes axiales, porque actúan sobre el eje del cuerpo. Después tenemos el cizallamiento corte, el esfuerzo de torsión y el esfuerzo de flexión. Acá tengo un material maleable que, si nosotros le aplicamos, ¿sí?, un esfuerzo de torsión, cada una de mis manos está haciendo una fuerza paralela en sentido contrario, observemos cómo queda el material. En la zona más lejana al eje hay mayor tracción. Esto lo que produce es una disgregación del material y el hueso es muy poco resistente a la tracción. Es una estructura muy resistente a la compresión. En el caso de la flexión dijimos que podíamos aplicar o una carga que no esté sobre el eje, sino lateralizada al eje y va a generar una flexión, o una carga perpendicular y vamos a generar una flexión. En esta zona, que es la zona cóncava, las moléculas se van a aproximar y se está produciendo el esfuerzo de compresión. En esta zona, que es la zona convexa, las moléculas se están separando y se genera la tracción. El hueso siempre inicia la fractura en la zona de... El trazo fracturario se inicia en la zona de tracción. Entonces, si el esfuerzo de flexión supera la resistencia, suponiendo que esta es una estructura ósea, se va a iniciar el trazo de fractura desde la zona de tracción, desde la zona de convexidad a la zona de compresión. Por eso, en el caso en que se utilizan osteosíntesis, por ejemplo, placas con clavos para alinear la fractura, se las coloca en la zona de tracción para incrementar la compresión y favorecer la formación del callo óseo. Bueno, teniendo en cuenta las solicitudes mecánicas, vamos a considerar las solicitudes aplicadas en el aparato locomotor. Entonces, por ejemplo, en el raquis vamos a ver que la fuerza-peso se transmite a través de los cuerpos y de los discos intervertebrales y va a existir la fuerza de reacción del piso. Estas dos fuerzas que actúan sobre el eje, plantearíamos un esfuerzo de compresión. En el caso del miembro superior, al estar suspendido, ¿sí?, por su peso, que representa aproximadamente un 5% del peso corporal, estaría generando un esfuerzo de
tracción, el peso hacia abajo, y los músculos periarticulares de la cintura escapular lo desplazarían hacia arriba. Entonces, como observamos en la imagen, el miembro superior, decimos que en posición anatómica está generando un esfuerzo de tracción. Imaginémonos cómo se incrementa esto si llevamos un bolso. Ahí se incrementa la fuerza-peso y la fuerza de contratracción que tienen que hacer los músculos periarticulares del cíngulo del hombro. En el caso del cizallamiento lo podemos representar en la articulación lumbosacra. La quinta vértebra lumbar soporta el 60% del peso corporal. El 60% estaría representado por el peso de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y del tronco. Este peso se descarga en la quinta lumbar. La quinta lumbar debe transmitir el peso al sacro. El sacro específicamente a las primeras dos vértebras sacras, que son las más voluminosas, que son las que van a transmitir el peso a los coxal, estos a los fémur, del fémur a la tibia y así a los arcos plantares. El tema es que cuando consideramos la fuerza-peso, siempre la vamos a representar como toda fuerza con un vector perpendicular al piso. Ese vector lo vamos a tener que descomponer en una fuerza perpendicular a la superficie, que va a ser la fuerza compresiva, y una fuerza paralela a la superficie, que es la fuerza del cizallamiento. Cuando nosotros vemos el sacro en una radiografía en un plano frontal, deberíamos ver la base sacra paralela al suelo. Pero cuando observamos la postura del sacro en un plano sagital, nos encontramos con que el sacro tiene una inclinación aproximadamente de 40 grados, que es lo que se denomina el ángulo sacro. Esta angulación del sacro es lo que incrementa el esfuerzo de cizallamiento o corte. Cuanto mayor es el ángulo sacro, mayor va a ser el esfuerzo de cizallamiento que soporte nuestra articulación lumbosacra. Acá representamos la fuerza-peso que cae y soporta la quinta vértebra lumbar, que se va a propagar en forma perpendicular al piso, en forma tangencial paralela al plano sacro, vamos a tener el esfuerzo de cizallamiento, y en forma perpendicular vamos a tener el esfuerzo de compresión. Entonces la fuerza-peso estaría provocando en el sacro un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de cizallamiento. Otro de los ejemplos de las solicitudes o esfuerzos mecánicos sobre el sistema locomotor lo tenemos, por ejemplo, en el esfuerzo de torsión. En el caso en que nosotros realicemos un esfuerzo de torsión, vamos a estar generando una cupla de fuerzas con sentido contrario, perpendiculares al eje longitudinal. En un esfuerzo, en un gesto motor, lo vemos cuando a un jugador le traban el pie y por la inercia el jugador continúa con el movimiento y genera una torsión en la tibia. En ese caso, si la energía cinética es muy grande, la energía de tensión que debe absorber el hueso es muy elevada, supera su resistencia, se produciría una fractura por torsión. En el caso de la flexión, lo vemos en el fémur, en el cuello del fémur. Fíjense que el cuello anatómico del fémur lo podríamos representar, ¿sí?, como una estructura arquitectónica de un balcón. Entonces, el peso nuestro está cayendo sobre la cabeza del fémur y el cuello tendería a flexionar o a realizar lo que en forma de sinónimo se denomina pandeo. Produciríamos este efecto que habíamos mencionado. Si yo tengo fijo acá y inclino el extremo, producimos una flexión.
con una convexidad superior, que es donde vamos a tener la tracción, y una concavidad inferior, donde tenemos la compresión. ¿Qué es lo que sucede en el caso de las fracturas de cuello del fémur? Donde la estructura del material ya está alterada, entonces ante un esfuerzo de compresión se genera la flexión o pandeo, y el trazo de fractura, recordemos que se inicia en la zona de tracción, que es la zona de convexidad. Entonces ahí aplicamos la fuerza-peso a la cabeza femoral. Esta se va a transmitir por el cuello, por la diáfisis y por los cóndilos femorales en condiciones fisiológicas normales. Si la fuerza-peso se incrementa, generaría un esfuerzo de flexión que podría llegar a la tensión de falla o tensión de ruptura, donde el material se fracturaría. Por el otro lado, tenemos el esfuerzo de flexión que podemos representar en el raquis. Cuando nosotros flexionamos hacia adelante, vamos a tener la zona cóncava en la zona anterior y la zona convexa en la zona posterior de nuestro raquis. Entonces, la zona cóncava va a generar el esfuerzo de compresión, en este caso sobre los cuerpos y los discos intervertebrales, y en la zona posterior vamos a tener esfuerzos de tracción que van a ser absorbidos por todos los ligamentos que pertenecen a los arcos apofisiarios posteriores. Bueno, una vez que analizamos que todas estas solicitudes mecánicas están actuando sobre todas las estructuras de nuestro aparato locomotor, tenemos que tener en cuenta que según la dirección de la fuerza externa va a provocar una solicitud mecánica u otra. En el caso en que haya un par de fuerzas sobre el eje longitudinal, eran los esfuerzos axiales de compresión y tracción. En el caso en que haya una fuerza tangencial al plano, íbamos a tener la solicitud de cizallamiento y corte. En el caso de dos fuerzas de sentido opuesto sobre un plano transversal, íbamos a tener el esfuerzo de torsión. Y por el último tenemos que la fuerza, si es perpendicular o es longitudinal pero por fuera del eje longitudinal, va a generar una solicitud o esfuerzo de flexión. Cuando consideramos el equilibrio estático, era cuando decíamos que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo dan igual a 0. Considerando al cuerpo humano, cuando decimos que está en equilibrio estático, cuando no presenta movimiento. Las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo podemos tomarlo de una persona que está en posición de bipedestación. La única fuerza va a ser la fuerza sin contacto, que es la acción de la gravedad, que se va a transmitir con la fuerza-peso a cada uno de los miembros inferiores. Si la distribución del peso es homogénea, representaría el 50% del peso en cada uno de sus miembros, con los vectores que están señalizados en verde, y la reacción del piso con los vectores azules. Todo esto siempre y cuando se mantenga constante en relación a ¿qué? A un sistema de referencia. Esto es lo que nos asegura un equilibrio estático. Entonces, cuando la sumatoria de las fuerzas del cuerpo den una resultante igual a 0 con respecto a este sistema de coordenadas. Cuando consideramos el centro de gravedad, que ya lo mencionamos, o centro de masa, si el cuerpo es simétrico, está ubicado justo en el centro simétrico del cuerpo. Por ejemplo, si representamos un rectángulo, trazamos las diagonales, determinamos el centro geométrico de ese cuerpo y en esa posición ubicamos el centro de gravedad o centro de masa. Si el cuerpo tiene otra disposición, de la misma manera trazamos las diagonales y vamos a determinar en el cruce de esas diagonales el centro de masa o centro de gravedad.
Pero si los cuerpos van cambiando de posición y, por ejemplo, en ese caso el cuerpo está apoyado sobre uno de sus aristas, de sus ángulos, su centro de gravedad va a mantenerse si logramos que la proyección de ese centro de gravedad sea justo, caiga en esa arista, ¿sí? Se proyecte sobre la arista, ese cuerpo estará en equilibrio. Pero en el caso en que el cuerpo sacamos su punto de apoyo, su centro de gravedad se proyecta por fuera de su punto de apoyo, ese cuerpo va a generar un movimiento, un desplazamiento. El tema es que cuanto más próximo esté el centro de gravedad a la base de sustentación que está proyectada en el piso, la base de sustentación va a ser, si nosotros estamos parados, la superficie de nuestros dos pies y el espacio que quede entre ambos. En el caso en que una persona necesita mayor estabilidad, inconscientemente, sin los conceptos de la física, va a flexionar sus rodillas, sus tobillos y sus caderas. Va a hacer una triple flexión de los miembros inferiores, acercando el centro de gravedad a su base de sustentación. Cuanto más acerquemos el centro de gravedad a nuestra base de sustentación, más estable va a ser nuestro cuerpo. Esto lo representamos en esos muñecos de goma que la base era de arena, y uno los golpea y vuelven a su posición y no pierden el equilibrio. En ese caso, su centro de masa coincide con su centro de base de sustentación. Al coincidir, no pierden el equilibrio por más que se golpee al muñeco. Entonces ahí tenemos el muñeco, lo golpeamos hacia un lado, vuelve, lo golpeamos hacia el otro, y esto se debe a que su centro de gravedad coincide con su base de sustentación. Cuando consideramos el centro de gravedad del cuerpo, habíamos planteado que estaba a nivel de S2, de la segunda vértebra sacra, siempre que consideremos al cuerpo en posición anatómica. Vamos a tener que cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo van a tener su centro de gravedad propio. En el caso de una persona colocada en bipedestación, su centro de gravedad de la cabeza se ubica en el centro de masa de la cabeza, que es aproximadamente a la altura de la silla turca. Y ahí se aplica la fuerza peso que representa la cabeza. En el caso de los miembros superiores, aplicaremos el centro de gravedad o de masa de los brazos y la fuerza de los mismos, así de los antebrazos, de las manos, de los muslos, de las piernas, de los pies y del tronco. Cuando sumamos todas estas fuerzas paralelas, que serían la suma de los pesos de cada uno de los segmentos, tendremos la sumatoria del peso total, que se va a localizar siempre en el centro de masa, ubicado en S2. Y ese vector estaría representando la resultante de todas estas sumas de fuerzas paralelas. Tenemos que tener en cuenta el porcentaje del peso corporal que representa cada uno de estos segmentos. Fijémonos que la cabeza representa el 7%. Si le sumamos el cuello, estaríamos sumando un 1% más, entonces tenemos un 8%. Después, en el caso de los miembros, el tronco tenemos un 50%. De los miembros superiores, aproximadamente entre brazo, antebrazo y mano, tenemos un 5%. Y en el caso de cada uno de los miembros inferiores tenemos un 15% del porcentaje del peso corporal total. Las variaciones de la base de sustentación. Como mencionamos, la base de sustentación va a variar según la postura que adopte el individuo.
ejemplo, si estamos en posición anatómica, como el apoyo es bípedo, vamos a tener la superficie de nuestros pies y la superficie que limite a estos. Como se denomina, conforma el polígono de Morton. Entonces, en este caso, ahí estaríamos graficando la base de sustentación de un apoyo bípedo. Si el equilibrio es estable, al proyectar nuestro centro de gravedad siempre estaba en S2, pero si lo proyectamos, ¿sí?, hacia la base de sustentación, debería estar justo en la zona central. Entonces ahí el equilibrio sería homogéneo y estaría distribuyendo el peso en forma equitativa en mis dos miembros. Si yo desplazo mi centro de gravedad hacia adelante, en ese caso va a ser un equilibrio inestable. Pero vamos a seguir en equilibrio porque nuestro centro de gravedad va a proyectarse dentro de la base de sustentación. Pero ¿cuándo perdemos el equilibrio? Cuando nuestro centro de gravedad se proyecta más allá de nuestra base de sustentación, en este caso. En ese caso vamos a tener que actuar con nuestra musculatura para volver a recuperar el equilibrio. En el caso de que variemos la base de sustentación colocando un pie adelante del otro, en esa base de sustentación el máximo equilibrio lo tendríamos si la proyección del centro de gravedad se presenta entre los dos pies. Y en el caso, si tenemos un paciente con apoyo, ¿sí?, descarga de dos muletas, la base de sustentación, por supuesto, se amplía, por eso es más estable la deambulación, y estará en equilibrio siempre y cuando su centro de gravedad se proyecte en forma, ¿sí?, céntrica con respecto a esa base de sustentación. Cuando consideramos la clasificación del equilibrio estático, tenemos que tener en cuenta que si a un cuerpo le aplicamos una fuerza y retiramos esa fuerza y vuelve a su posición inicial, hablamos de un equilibrio estable. Si a un cuerpo le aplicamos una fuerza, pierde su posición y no vuelve a la posición inicial, hablamos de un equilibrio indiferente, inestable. Y en el caso de un equilibrio indiferente es cuando el centro de gravedad siempre se mantiene a la misma distancia de la base de sustentación. Entonces, poniendo un ejemplo geométrico, hablaríamos de si este cono cuya base es amplia, le aplicamos una fuerza, lo vamos a inclinar, retiramos la fuerza y va a volver a su posición inicial. En ese caso hablamos de un equilibrio estable. Si este cono, en vez de estar apoyado por su base, está apoyado por su vértice, su base de sustentación está muy reducida, le aplicaremos una fuerza y se va a desequilibrar y no va a volver a su posición inicial. Por eso decimos que es un equilibrio inestable. Y en el tercer caso, si al cono lo inclinamos y lo apoyamos sobre una de sus caras, le aplicamos una fuerza, va a girar y entonces su centro de gravedad va a mantenerse a la misma distancia de la base de sustentación. En ese caso hablamos de un equilibrio indiferente. En este caso, estable, inestable e indiferente. Si lo comparamos con un ser humano, diríamos estable cuando separamos los puntos de apoyo, ¿sí?, y nos aplican una fuerza, vamos a tener una mayor base de sustentación y vamos a poder volver a equilibrarnos. En cambio, un equilibrio inestable, cuando estamos en el apoyo unipodal, nuestra base de sustentación la reducimos y si nos aplican una fuerza vamos a perder nuestro equilibrio. Y un equilibrio indiferente, por ejemplo, cuando estamos en decúbito dorsal y vamos rolando
nuestro centro de gravedad siempre se mantiene a la misma distancia de nuestra base de sustentación. Entonces, en esa situación tenemos una base de sustentación amplia y vamos a mantener en forma indiferente el equilibrio independientemente de la fuerza que nos aplique, porque nuestro centro de gravedad siempre va a mantener la misma distancia a la base de sustentación. Cuando consideramos el centro de gravedad del cuerpo humano, habíamos mencionado que debería estar, si seríamos homogéneos y simétricos, en nuestro centro geométrico, pero como no somos ni homogéneos ni simétricos, calcularon por ensayos en forma empírica y luego matemáticamente cómo se distribuía la masa y dónde correspondía el centro de masa. Una forma práctica es, digo, el centro de masa o centro de gravedad lo ubico en el medio y del medio del cuerpo lo desplazo hacia donde hay más masa. Entonces, en una persona en posición anatómica se comprobó que estaba a nivel de la pelvis en la segunda vértebra sacra. Entonces, ahí hicieron la proyección del centro de gravedad en la base de sustentación, colocaron una tabla y un punto de apoyo que se proyectaba con el centro de gravedad y al lograr el equilibrio del peso de los dos hemicuerpos, ubicaron el centro de gravedad en un plano frontal. De la misma manera lo realizaron en un plano sagital, proyectando el centro de gravedad, y por el otro lado en decúbito, proyectando el centro de gravedad a un punto de equilibrio. Cuando hablamos del centro de gravedad tenemos que tener en cuenta que va a presentar determinadas propiedades. Por un lado, que siempre vamos a aplicar la fuerza-peso al centro de gravedad en el caso de nuestro cuerpo o en el caso de un cuerpo geométrico o simétrico o asimétrico. Siempre la fuerza-peso se ubica en el centro de gravedad del segmento o del cuerpo que estemos moviendo. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que si le aplicamos una fuerza que mantiene la dirección hacia el centro de gravedad, va a generar un movimiento de traslación. En cambio, si le aplicamos una fuerza que queda por fuera del centro de gravedad o centro de masa, va a generar un movimiento de rotación. Otra de las características del centro de gravedad es que en algunas situaciones el centro de gravedad puede caer por fuera de nuestro cuerpo, porque decimos siempre que está en S2 siempre y cuando estemos en posición anatómica. Pero si nosotros estamos haciendo una variación de movimientos, un gesto complejo, el centro de gravedad va a haber momentos que pueda llegar a salir por fuera de nuestro cuerpo. Y por el otro lado, en el caso de, como se vio en las diapositivas anteriores, va a ser la resultante la sumatoria de las fuerzas paralelas que representan el peso de cada uno de estos segmentos. Ahora, cuando hablamos del centro de gravedad, fijémonos acá en los dos gráficos. El centro de gravedad lo ubicamos a nivel de la pelvis en S2 y en el primer gráfico la base de sustentación solamente está determinada por la superficie de la palma de la mano. Entonces, para que ese individuo se mantenga en equilibrio, su centro de gravedad se debe proyectar dentro de esa base de sustentación. En ese caso diríamos un equilibrio inestable. En el segundo caso estaríamos dentro de un ejemplo de equilibrio estable, ya que al separar los dos miembros inferiores amplía la base de sustentación.
Otros de los ejemplos que podemos encontrar de proyección de centro de gravedad sería si estamos parados contra una pared. Nuestra base de sustentación, nuestro centro de gravedad se proyecta dentro de la base de sustentación, que sería la separación de ambos pies. Pero si inclinamos nuestro cuerpo, va a llegar un momento que nuestro centro de gravedad se desplace por delante de la base de sustentación. Si nosotros nos mantenemos alineados contra una pared y queremos inclinarnos y no permitir el desplazamiento posterior de la pelvis, nos caeríamos hacia adelante. Para lograr descender y tocar el piso con las manos, deberíamos equilibrar nuestro centro de masa dentro de la base de sustentación, desplazando nuestra pelvis hacia atrás. Es en el segundo caso. Y por el otro lado, si llevamos un objeto pesado, nuestro centro de masa le tenemos que sumar el centro de masa del objeto. Entonces, en ese caso, vamos a equilibrar ese exceso de masa, por ejemplo en el primer gráfico, con una valija, vamos a equilibrar ese exceso de masa que tenemos del lado izquierdo, inclinando nuestro tronco hacia el lado derecho, y vamos a desplazar nuestro centro de gravedad hacia el lado derecho. Y en el caso de tener un objeto en la parte anterior, vamos a desplazar nuestro centro de masa hacia atrás, que sería el caso fisiológico de una embarazada. Por el volumen del abdomen va a desplazar su centro de gravedad hacia atrás y va a generar un incremento de la tensión de los músculos espinales. Siempre la proyección debería caer dentro de la base de sustentación. Bueno, la proyección del centro de gravedad sobre una plataforma de fuerza. Una forma de evaluar el equilibrio de un paciente es a través de la proyección del centro de gravedad que se realiza en una plataforma de fuerza. Acá vemos, se grafica el apoyo de los dos pies y en la parte central cómo se moviliza la proyección del centro de gravedad. Hay diferentes evaluaciones, en este caso es el signo de Romberg, que se le está tomando para ver si puede mantener el equilibrio por unos instantes. En algunos casos se elimina se le pide al paciente que cierre los ojos, se elimina el estímulo visual para evaluar si puede seguir manteniendo ese equilibrio. Si en la plataforma observamos un gráfico como este, vemos que es un equilibrio que, si bien se mantiene, es inestable porque está constantemente variando la proyección del centro de gravedad. Cuando consideramos el equilibrio dinámico, porque equilibrio estático siempre va a actuar la fuerza-peso y a eso le podemos agregar las fuerzas externas. Pero cuando empezamos a analizar el equilibrio del movimiento, le tenemos que agregar las fuerzas inerciales, que van a depender de la masa del cuerpo que esté en movimiento. Un ejemplo que podemos plantear es que siempre la resultante, si yo estoy parada, la resultante va a ser mi fuerza-peso más la fuerza de una mochila, de un bolso, de una fuerza externa, la que voy a tener que equilibrar en mi base de sustentación. Pero si yo estoy en movimiento, a la fuerza-peso más la fuerza externa de un bolso, si es que estoy empleando en ese gesto un bolso, voy a tener que equilibrarla y sumarla a las fuerzas de inercia. Esta sumatoria me va a dar una resultante y esa resultante debe caer siempre dentro de la base de sustentación. Por ejemplo, en el caso de un corredor, cuando genera un movimiento de rotación en un giro, va a presentar dos fuerzas. Una, la fuerza peso, que está representada por el vector
en verde, y otra va a ser la fuerza centrífuga que genera el gesto de la curva. La resultante entre la fuerza centrífuga y la fuerza peso está representada acá con un vector en rojo. En ese caso, esta fuerza está cayendo por fuera de la base de sustentación. Entonces el equilibrio, ¿sí?, es muy inestable de ese corredor. Lo correcto sería que esta segunda situación tenemos la fuerza peso, la fuerza centrífuga, y la sumatoria de las dos nos da la fuerza resultante, pero en este caso la fuerza resultante se proyecta dentro de la base de sustentación. En ese caso, el corredor va a compensar a la fuerza centrífuga, que lo tendería a desplazar fuera de la pista, con una inclinación del tronco. Pero siempre la sumatoria de fuerzas que se apliquen a ese gesto deben caer dentro de la base de sustentación para mantenerse en equilibrio. La estabilidad va a depender, como estuvimos mencionando, de la altura del centro de gravedad. Cuanto menor sea la altura del centro de gravedad, va a ser más estable la postura que adopte, y de cómo se aplique una fuerza. Por ejemplo, si vamos en un colectivo, ¿sí?, y vamos con los dos pies juntos, las frenadas y las arrancadas, la inercia que genere ese movimiento nos va a desestabilizar. Lo que vamos a hacer intuitivamente es separar nuestros dos pies y aumentar la base de sustentación. De esa manera vamos a poder desplazar la proyección del centro de gravedad dentro de la base de sustentación y vamos a mantener el equilibrio. Pero si yo tengo separados los dos pies y la fuerza viene de adelante hacia atrás, la base de sustentación va a tener menos superficie en ese sentido y va a ser más inestable mi equilibrio. Es lo que se representa acá en los dos gráficos. Si tengo un pie delante del otro y la fuerza es lateral, mi equilibrio es inestable. En cambio, si yo tengo un pie adelante del otro y la fuerza es antero-posterior, está aplicada hacia la mayor superficie de mi base de sustentación, voy a tener un equilibrio estable. En el caso, lo vemos de la partida de un corredor en atletismo, la partida baja lo que hacen es aumentar la base de sustentación porque estaría ampliada entre el apoyo de los dos pies y de las manos, pero su centro de gravedad lo proyecta, ¿sí?, en el límite anterior. ¿Para qué? Para vencer la inercia y arrancar desde un punto de desequilibrio para favorecer la partida y lograr la velocidad del impulso, que es lo que vemos acá. La proyección del centro de gravedad va a estar dentro de la base de sustentación, pero en el límite anterior, que es lo que va a favorecer el despegue con velocidad y vencer la inercia de ese cuerpo. Bueno, ahora cuando consideramos a las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como habíamos visto en la unidad número 2, tenemos los efectos de la fuerza sobre los cuerpos. Teníamos un efecto externo, que era la presión, que era fuerza sobre superficie, y un efecto interno, que era el que se generaba dentro del cuerpo al que le aplicamos la fuerza, que es el estrés, y es fuerza interna sobre superficie interna. Entonces teníamos la representación de un cuerpo al que le aplicamos una fuerza externa. Inicialmente producimos un efecto externo, que es la presión, y esto se refleja en un efecto interno, que es el estrés. El postulado fundamental de
la resistencia de materiales plantea que todo estrés, que es fuerza interna sobre superficie interna, puede presentarse de dos maneras. O un estrés normal perpendicular a la superficie de la estructura sobre la que actúe, o un estrés tangencial a la superficie. Entonces tenemos un estrés normal y un estrés tangencial de cizallamiento. Va a generar una deformación diferente en un caso o en otro. En el caso de un estrés normal vamos a reducir, en el caso de sea una fuerza compresiva sería un estrés normal, vamos a reducir el diámetro longitudinal y aumentar el diámetro transversal del cuerpo. Y en el caso en que le apliquemos un estrés tangencial al plano, vamos a generar una deformación angular de ese cuerpo. El tema es que, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos técnicas kinésicas, lo planteamos que la dirección está estipulada por la dirección de nuestro antebrazo, podemos aplicar un estrés perpendicular, que sería normal, o un estrés tangencial, pero también podemos aplicar fuerzas oblicuas, y en ese caso habría una combinación de los dos estrés, de estrés perpendicular y de estrés de cizallamiento o tangencial. Entonces, el estrés es fuerza interna sobre superficie interna y tenemos dos tipos de estrés. Estrés normal, que es el que va a reducir, ¿sí?, la fuerza, la longitud y aumenta el diámetro transversal. Y por el otro lado, el estrés de cizalleo, que es el de corte, que produce una deformación sobre el cuerpo angular. Y si aplicamos una fuerza oblicua, vamos a tener la combinación de los dos. Un estrés de cizalleo y un estrés de compresión normal. Y la combinación de los dos nos va a dar esa deformación. Entonces, considerando el postulado fundamental, tenemos que el estrés va a generar una tensión o una deformación, y que el estrés normal va a producir una deformación perpendicular y el estrés de cizalleo una deformación angular, siempre y cuando las fuerzas sean tangenciales o sean perpendiculares. Bueno, cuando hablamos del efecto Poisson, vamos a referirnos al estrés normal o axial, que hablan de la compresibilidad que presenta un material. Cuando le aplicamos esfuerzos de compresión o de tracción, como mencionamos anteriormente, van a presentar las diferencias de longitud, ¿sí?, en su diámetro transversal o en su diámetro longitudinal. Siempre estos esfuerzos son axiales, están aplicados sobre el eje. Entonces, en la compresión eran fuerzas congruentes y en la tracción fuerzas divergentes. La deformación que presente el material va a depender de sus propiedades mecánicas y del comportamiento de este. Va a haber elementos a los que ante una compresión la deformación es muy grande y vamos a encontrarnos con elementos que la deformación no tiene tanta magnitud. Depende de la resistencia de material que presente el elemento. Cuando consideramos dentro de las propiedades, hablábamos de las propiedades de elasticidad, que era cuando le aplicábamos una carga, generamos una deformación, retiramos la carga y vuelve a su posición inicial. En ese caso, la deformación es proporcional a la carga que le apliquemos y estamos dentro de lo que se denomina la ley de Hooke, que se presenta dentro del periodo elástico siempre. A mayor deformación se genera por un incremento del estrés que depende de una constante, que
la constante varía según el material que estemos analizando. En ese caso, vamos a tener en cuenta que si despejamos la constante va a ser igual a la deformación sobre el estrés. Cuanto mayor sea la constante, mayor va a ser la deformación de ese material. En el caso del módulo de Young es la constante de rigidez. Cuanto más rígido es un material, es menos elástico, es menos deformable. Entonces por eso se representa con la letra E y se plantea que es la inversa de la constante. Es 1 sobre la constante. Entonces sería estrés sobre deformación. Invertimos el valor de la constante, que es deformación sobre estrés. Si es 1 sobre constante, nos queda estrés sobre deformación. Y de ahí sacamos que la deformación va a ser directamente proporcional al estrés e inversamente proporcional a la rigidez. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más rígido sea un material, menos va a ser la deformación que presente. Esto lo vamos a representar en la curva de presión-deformación. En las ordenadas vamos a representar la presión y en las abscisas, que es el eje X, vamos a representar la deformación. Siempre que realicen el eje, una curva, tienen que determinar qué están representando en el eje de las ordenadas, en el eje y qué están representando en el eje X de las abscisas. En este caso es presión, deformación. Va a tener dos porciones esta curva. La primera porción, que van a ver que es una recta, que parte del origen, o sea que parte de 0 presión y de 0 deformación. Y una segunda parte que representa a una curva, que es el periodo plástico. Entonces, en la primera parte, que representa una recta, me está hablando de que a mayor presión, mayor deformación. Son directamente proporcionales. Aumento la presión que le aplico a un cuerpo, mayor es la deformación de ese cuerpo. Pero va a llegar un punto donde, cuando yo le sigo aplicando la carga, ese cuerpo, a pequeños aumentos de carga, ya la deformación va a ser mayor, ya no va a ser proporcional. Se va a incrementar la deformación en relación a la presión que yo le estoy aplicando. Y cuando yo le retire la carga, como ya mencionamos, no va a volver a su posición inicial. Entonces, si yo le aplico una determinada carga que llega a la parte de la curva, que acá estamos representando en amarillo, que representa el periodo plástico, ese cuerpo no va a volver a una deformación de 0, va a quedar con una deformación remanente. El punto límite entre el periodo elástico y el periodo plástico, que es cuando termina la recta, es el límite del periodo elástico o punto de secesión. Y el punto donde se termina el periodo plástico estaría representando el punto de tensión de falla o tensión de fractura. Es donde el material falla y se rompe. En ese caso tenemos la tensión de falla o ruptura. Cuando consideramos la curva de presión-deformación, nuevamente en el eje de las ordenadas representamos la presión. En alguna bibliografía pueden encontrarlo como carga, que sería una fuerza externa, o estrés, depende de el tipo de bibliografía que analicemos, pero siempre la curva básicamente es de presión-deformación. Vamos a tener el periodo elástico, que era en la zona recta, y luego el periodo plástico y el punto de ruptura. Si nosotros aplicamos una carga con una determinada presión,
vamos a generar una determinada deformación. Pero como estamos dentro del periodo elástico, cuando retiremos esa carga, ese cuerpo va a volver a una deformación de cero. Si aplicamos una carga mayor, por ejemplo a este nivel, tenemos una presión mayor que en el primer caso, pero estamos dentro del periodo elástico, vamos a tener una deformación mayor. Y cuando retiremos la carga, esa energía cinética que se utilizó para deformar el material se va a transformar nuevamente para volver a su posición inicial. En ese caso, vuelve a una deformación de cero, que sería acá, en la representación de la curva, el punto del límite elástico. Hasta ese punto retiramos la carga y el material va a volver a su posición inicial. Pero cuando apliquemos una presión mayor del límite elástico, como por ejemplo en ese caso, ya entramos al periodo plástico. Entonces, a una presión mayor al límite elástico o al punto de secesión, el material va a presentar una deformación mayor. Y en ese caso, si retiramos la carga, la deformación ya no va a volver a su punto cero, sino va a quedar con una deformación remanente. En esa situación hubo una pérdida de energía porque la energía no volvió a transformarse de energía cinética en energía de tensión y nuevamente energía cinética, que es lo que pasa dentro del periodo elástico. Le aplicamos una carga, generamos una deformación que se transforma en energía cinética, generamos una tensión y esa energía de tensión, cuando liberamos la carga, se transforma en energía cinética y vuelve a su posición inicial. En este caso, cuando liberamos la carga, no vuelve a su posición inicial, va a quedar con esta deformación remanente. Entonces, la energía que se perdió en esa deformación es lo que representa la superficie entre el periodo elástico y el retorno del periodo plástico, toda esta superficie que representa el anillo de histéresis, que es la cantidad de energía que nosotros empleamos en deformar ese material con una deformación remanente. Siempre que tengamos un material que entró en un periodo plástico, va a tener un anillo de histéresis, va a tener un consumo de energía para que ese material llegue a esa deformación remanente. En el caso de los materiales elásticos, donde al retirar la carga vuelven a su posición de cero, se habla de un periodo de resiliencia donde el material vuelve a su posición y no queda con una deformación remanente. Cuando consideramos a la curva de presión-deformación, pero ahora vamos a tomar hasta el punto de ruptura, acá teníamos nuevamente el periodo elástico y allá el punto de tensión de falla o ruptura. Cuando el material llega a la ruptura es un acúmulo de energía que se conoce como tenacidad y representaría a toda la superficie que hay debajo del periodo elástico y del periodo plástico. Toda esta superficie representa la cantidad de energía que se necesitó para que ese material llegue a la tensión de falla o ruptura, y a eso denominamos tenacidad. Bueno, el tipo de deformación, tenemos dos tipos de deformaciones. Tenemos la deformación elástica y la deformación plástica. ¿Qué resistencia presenta? La deformación elástica tiene una resistencia muy grande, porque mayor fuerza, mayor deformación y resiste una elevada deformación. Entonces decimos que la resistencia es alta en una deformación elástica. En cambio, en el caso de una deformación plástica, la resistencia es baja,
porque se van generando microfracturas dentro del material por la causa que no vuelve a su posición inicial. Entonces, esas microfracturas van reduciendo la resistencia de ese material. Por eso cuando el material entra a una deformación plástica, ya su resistencia se reduce. Cuando consideramos la deformación del elemento, en el periodo elástico presenta una elevada deformación, es alta. En cambio, en el periodo plástico, como ya hay microfracturas, no resiste una gran deformación a partir de entrar a un periodo plástico, porque prontamente llega a una tensión de falla. Entonces la deformación del elemento ya es baja en relación a la carga que apliquemos. Y la duración de la deformación, por supuesto, en el elástico, como vuelve a su posición inicial, la deformación es temporal y en el plástico es permanente. Recordemos que todas las estructuras del aparato locomotor poseen viscoelasticidad y que la viscoelasticidad va a depender de 3 parámetros para que llegue a un periodo plástico. ¿En qué casos nosotros como kinesiólogos necesitamos que un material llegue a un periodo plástico? Por ejemplo, cuando queremos lograr la elongación de determinados grupos musculares. Necesitamos que luego del proceso logre una longitud mayor. Entonces, los 3 parámetros básicos que ya mencionamos son el tiempo de aplicación de la carga que le apliquemos para elongar ese grupo muscular debe ser prolongada. La temperatura debe ser elevada, porque a mayor temperatura, mayor movimiento molecular, mayor es la deformación que puede presentar ese material, y la velocidad de aplicación de la carga debe ser baja. Si aplicamos una carga rápida, difícilmente logremos que entre a un periodo plástico, porque todo material viscoelástico, cuando se le aplica una carga en forma rápida, tiene mayor resistencia. En cambio, cuando le aplicamos la carga en forma lenta, logramos entrar a un periodo plástico y logramos la deformación del mismo. Otra de las curvas que tenemos que tener en cuenta es la deformación en función del tiempo. ¿Cómo se va a deformar el material a medida que le apliquemos una carga? De acuerdo a las variaciones del periodo de tiempo que le estemos aplicando. Entonces, en las ordenadas vamos a representar la deformación, en las abscisas el tiempo. Si le aplicamos una carga, vamos a tener una primera curva donde vamos a llegar a una deformación máxima en una determinada unidad de tiempo. Si retiramos esa carga, va a volver a la deformación cero. Pero fijémonos que en la curva tenemos un periodo de deformación y un periodo, ¿sí?, de vuelta a una deformación cero, ¿sí?, de recuperación del material. Entonces, esta curva de deformación en función del tiempo, dentro del periodo de deformación, observemos que tiene 2 partes. En la primera parte observamos que en muy poco tiempo inicialmente tenemos una gran deformación, pero luego en la segunda parte, donde tenemos menor deformación en un tiempo más prolongado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando le aplico una carga a un material, por ejemplo, a los músculos anteriores del antebrazo en este caso, en el primer momento voy a lograr una deformación rápida, en poco tiempo, pero para lograr una deformación de ese material tengo que persistir en el tiempo. Por eso se habla de una deformación rápida y de una deformación lenta. En ese caso, prolongamos el tiempo de aplicación de la carga.
Cuando le retiramos esa carga, deberíamos tener una recuperación rápida y luego una recuperación lenta. Ahí está representando la deformación en la parte de la zona amarilla y la recuperación del material en la zona roja. El tema es que si esta curva vuelve a cero, tenemos una deformación de cero. ¿Qué sucede? Las lesiones del aparato locomotor se pueden presentar en dos situaciones, o por un solo traumatismo, por ejemplo, en el caso de una caída, un solo traumatismo de elevada intensidad, de mucha energía cinética, o múltiples microtraumatismos de baja intensidad, que si nosotros tenemos malas posturas, estamos generando microtraumatismos porque son de baja intensidad, superponiéndose a microtraumatismos en la sucesión repetida en el tiempo, vamos a producir alteraciones de la estructura. Por ejemplo, en el caso que se representa en la diapositiva, de malas posturas delante del ordenador, o cuando realizamos gestos repetidos con malas posturas, estamos produciendo microtraumatismos. Este es un concepto importante a tener en cuenta cuando consideramos que son pequeños efectos de baja intensidad los que ante una mínima intensidad, por la sumatoria de estos, va a generar una deformación en cualquiera de las estructuras del aparato locomotor. Los microtraumatismos o CRIPS, cuando analizamos su fórmula, fijémonos que es directamente proporcional a la fuerza de estiramiento y al tiempo. Cuanto mayor sea la fuerza de estiramiento y más prolongado en el tiempo, mayor van a ser los CRIPS o microtraumatismos que suframos. Y van a ser inversamente proporcional al coeficiente de rigidez. Cuanto más rígido es un material, menos posibilidades de generarle microtraumatismos a esa estructura. Si representamos la curva de deformación en función del tiempo, en el caso de los microtraumatismos, como mencionamos, la deformación en el eje de las ordenadas, en las abscisas el tiempo. En la primera parte de la curva es la curva de deformación, llega a una deformación máxima, con una deformación rápida inicialmente, luego una deformación lenta en mayor unidad de tiempo y luego la recuperación del material. Pero si tenemos un microtraumatismo, va a quedar con una deformación remanente, va a quedar con pequeños periodos plásticos. Entonces, la curva en la parte de recuperación del material no lo vamos a hacer que llegue a cero, va a quedar con una deformación remanente que estamos representando ahí, que sería lo que nos indica el CRIPS o microtraumatismo. Y a partir de aplicarle nuevamente una carga a ese material, va a surgir una nueva curva de deformación y una nueva curva de recuperación cuando retiremos la carga. Y va a seguir manteniendo la distancia al eje, manteniendo una deformación remanente que son los microcrips. Otra de las curvas que tenemos que tener en cuenta es la carga de los materiales viscoelásticos, la velocidad de aplicación de la carga. Dijimos que si le aplicamos una carga de gran velocidad, el material va a tener mayor resistencia y va a tener menor deformación. En cambio, si le aplicamos una carga de baja velocidad, se reduce la resistencia del material y la deformación va a ser mayor. Entonces, si representamos en el eje de las ordenadas el esfuerzo y en el eje de las abscisas el estrés, en el caso de una carga de velocidad elevada, el esfuerzo es mayor, pero el estrés es menor.
En el caso de una velocidad media, vamos a ver que vamos reduciendo la velocidad de aplicación de la carga, pero se incrementa el estrés. Y en el último caso vamos a tener una velocidad de aplicación baja, donde vamos a tener un elevado estrés, o sea, una elevada deformación. Este era uno de los parámetros que teníamos que tener en cuenta para deformar los cuerpos viscoelásticos. Las propiedades mecánicas de los materiales. Ya habíamos mencionado que hay 4 propiedades fundamentales que se repiten y se mantienen en todos los materiales del aparato locomotor. Van a ser la elasticidad, que es una deformación temporaria porque va a volver a su posición inicial. La plasticidad, que va a dejar una deformación permanente, remanente. La viscoelasticidad, que ya mencionamos que dependía de la velocidad de aplicación de la carga, la temperatura y el tiempo. Y la tensegridad, que es la integridad en tensión. La tensegridad va a tener la capacidad de transmitir compresiones por estructuras sólidas y tensiones por estructuras elásticas. Entonces van a ser todas esas estructuras que combinan estructuras sólidas y estructuras elásticas y distribuyen las cargas en forma homogénea, con una deformación tridimensional de la estructura al aplicarle la carga. Afecta a todos los puntos en forma tridimensional, deformando homogéneamente a toda la estructura. Entonces, la integridad en tensión, las fuerzas opuestas de compresión y tensión van a ser utilizadas en forma de integridad, ¿sí? Y se van, por esa estructura tridimensional, se van a autoestabilizar. Por el otro lado, las otras propiedades mecánicas que podemos mencionar van a ser la rigidez, que plantean grandes cargas, ¿sí? Pequeñas deformaciones. Si un material es rígido, soporta mucha carga, pero se deforma muy poco. En ese caso, nosotros, si representamos la curva de presión-deformación, acá, en el eje de las ordenadas, representamos la presión. En el eje de las abscisas representamos la deformación. El período elástico dijimos que era una recta. No es lo mismo si hago una recta así que si hago una recta así o hago una recta ahí. En el caso vamos a mencionar A, B y C. Si en el caso de A yo le apliqué una elevada presión y logré una muy baja deformación, en ese caso hablo de un material rígido, donde tengo un módulo de Young, que es la constante de rigidez, muy elevado. Si el periodo elástico tiene una menor pendiente, ¿sí? En el caso de B, vamos a hablar de una menor presión y una mayor deformación. Y en el caso de C, la deformación va a ser mayor a una presión menor. Entonces, cuanto más rígido es el material, la pendiente del periodo elástico es mayor. Cuanto menor sea la pendiente del periodo elástico, me está diciendo que ese material es más flexible, es menos rígido, es más deformable. Si nosotros lo comparamos con las estructuras del aparato locomotor, ¿qué diríamos?
En el punto A, en la recta A, que estamos representando un material rígido, pondríamos la estructura ósea. ¿Por qué? Porque le aplicamos grandes cargas y las deformaciones son mínimas. En el caso de una deformación equitativa entre la carga y la deformación, podríamos hablar de los músculos, de las fascias. Le aplicamos una carga y proporcionalmente a la carga que le aplicamos va a presentar una deformación. En cambio, en el caso de, por ejemplo, los ligamentos amarillos, que son los que unen las láminas de los cuerpos vertebrales, ¿qué vamos a encontrarnos? Que ante mínimas cargas la deformación es muy importante. Entonces sería el punto C, donde la pendiente del periodo elástico es menor y a pequeñas presiones logramos grandes deformaciones. Bueno, otra de las propiedades mecánicas que vamos a encontrar es la dureza. La dureza es una propiedad mecánica de la superficie de los materiales, que es la capacidad de ser rayados o penetrados por otro material. Otra de las propiedades es la ductilidad, que es la capacidad de tener un periodo plástico muy prolongado. Si lo consideramos, por ejemplo, el cobre, si agarramos un alambre de cobre, vemos que se puede deformar mucho antes de romperse, pero le retiramos la carga y no va a volver a la posición inicial. Entonces tiene un periodo plástico muy prolongado, decimos que ese material es muy dúctil. Otra de las propiedades es la fragilidad. Son todos los materiales que cuando entran al periodo plástico, el periodo plástico es muy breve, llegan al punto de ruptura de forma rápida. Entonces son los materiales que también consideramos que no tienen un periodo plástico prolongado, poca capacidad de deformarse antes de romperse. La tenacidad, como mencionamos, es la energía total que absorbe un material antes de fracturarse y quedaba representada por toda la superficie por debajo de la curva del periodo elástico, del periodo plástico hasta el punto de ruptura. Un material fuerte es el que soporta mucha carga, el que soporta poca carga va a ser un material débil. Y por el otro lado, quebradizo es semejante a frágil, tiene una mínima deformación plástica. Ante un esfuerzo no queda con una deformación remanente, se quiebra. Ahora vamos a encontrarnos con parámetros de comparación. ¿Por qué? Porque los materiales pueden llegar a ser duros, fuertes y dúctiles. Se van a ir combinando estas propiedades mecánicas. No hay un material que solamente sea duro, otro que sea fuerte. Lo que sí, no va a haber un material que sea fuerte y débil. O es fuerte, soporta grandes cargas, o es débil y no soporta grandes cargas. Aquel que sea dúctil, que tenga un periodo plástico muy largo, no va a ser frágil, porque el frágil era el que no soportaba un periodo plástico prolongado. Todos los materiales que sean duros van a ser aquellos que se acerquen a la rigidez, al módulo de Young. Entonces van a tener un periodo elástico más vertical. Aquellos materiales que sean flexibles van a tener un periodo elástico con mayor pendiente. Entonces, teniendo en cuenta esas características, vamos a ver que la representación de las curvas puede variar combinando esas propiedades mecánicas. Y cuando observemos la curva, podemos deducir qué propiedades mecánicas presenta el material que se está representando en la curva. Cuando comparamos el módulo elástico y la deformación plástica y la resistencia final del material, la energía y el punto de ruptura.
Siempre vamos a representarlo, en este caso, sobre las curvas de presión-deformación. Entonces, si aplicamos un periodo elástico que tiene una pendiente muy elevada, va a ser un material muy duro, muy rígido. Pero fíjense que el periodo plástico es muy prolongado, entonces ese material es fuerte porque soportó mucha presión, es duro o rígido porque soporta mucha presión y presenta muy baja deformación en su periodo elástico, y es dúctil porque tiene un periodo plástico muy prolongado. Ahora, cuando tomamos la curva de presión-deformación con esta representación, ¿qué vamos a decir? Es duro porque tiene un periodo elástico prolongado y su pendiente es muy elevada, soporta mucha presión con poca deformación, es fuerte porque soporta mucha carga, pero es frágil. Su periodo plástico no es prolongado, es quebradizo, pero al soportar tanta carga no deja de ser fuerte. Entonces, duro, quebradizo y fuerte. En el otro caso podemos combinar. Fijémonos, ahora este material no va a ser fuerte, va a ser débil porque soporta poca carga, pero va a ser dúctil, igual que en el primer caso, porque su periodo plástico es muy prolongado, y va a ser duro porque presenta mucha carga en relación a la pequeña deformación dentro del periodo elástico. En el otro caso tenemos la combinación de duro, porque sigue con la misma pendiente el periodo elástico, es débil porque presenta poca presión, poca carga, y va a ser quebradizo o frágil porque el periodo plástico es muy corto, muy breve. Otra de las representaciones es presión, deformación, y en este caso, al variar la pendiente del periodo elástico, al no ser tan vertical, al reducirse esa pendiente, ahora no vamos a hablar de un material duro o rígido, sino de un material flexible. Es dúctil porque el periodo plástico es muy prolongado, es fuerte porque soporta una carga elevada, y es elástico porque tiene un periodo elástico muy prolongado. En otro ejemplo podemos ver un material que es flexible, dúctil no, es quebradizo porque su periodo plástico es corto, es fuerte porque soporta mucha carga, y en otro ejemplo planteamos otra de las curvas. En este caso, al no soportar mucha carga, vamos a decir que es débil, y vamos a ver su periodo plástico es prolongado, entonces es débil, es flexible y es dúctil por su periodo plástico. Y en el otro caso vamos a encontrarnos con un material que sea flexible, que sea quebradizo porque su periodo plástico es corto, y es débil porque no soporta mucha carga. Entonces, por ejemplo, ¿a quién encontraríamos en el aparato locomotor que sea duro, fuerte, pero que no presente un periodo plástico muy prolongado? El hueso no va a presentar un periodo plástico prolongado, no vamos a ver el hueso deformado y en un periodo muy prolongado de deformación recién la ruptura. Entonces al hueso lo pondríamos acá. Es una estructura dura, pero es quebradizo y es fuerte. En el caso de el ligamento amarillo, que está su componente, por eso se denomina amarillo, está en un gran porcentaje compuesto por elastina, es ante pequeñas cargas, la deformación es muy grande, pero
llega a una deformación del 70% antes de romperse, entonces tiene un periodo plástico muy prolongado. Entonces diríamos que es débil porque a pequeñas cargas se deforma, es flexible y es dúctil. Si tenemos los ligamentos cruzados que son fuertes pero no presentan gran deformación y se quiebran, los pondríamos, ¿sí?, en esta curva. Y así iríamos combinando las diferentes estructuras del aparato locomotor, considerando el grado de deformación que presentan y la respuesta del material a esas cargas. Siempre se considera a las estructuras del aparato locomotor, se las compara con estructuras arquitectónicas. Entonces, por un lado tenemos los ladrillos. En el caso de una pared, la superposición de ladrillos es para transmitir fuerzas de compresión. Por el otro lado, los arcos de bóveda. Las arcadas son para distribuir en forma homogénea las cargas. Se aplica el peso en la curva y se distribuye en forma homogénea. Por el otro lado, las vigas y columnas. Las vigas están adaptadas a la compresión y las columnas, y las vigas, que son transversales, van a producir efectos de flexión. Por el otro lado, las estructuras pretensadas, que son estructuras que tienen estructuras de hierro en una tensión previa. Entonces, siempre que le apliquemos una tensión previa, cuando le apliquemos una carga, la deformación va a ser menor. Y por el otro lado, bueno, las estructuras geodésicas, que son las estructuras que hablábamos, que presentan la propiedad de tensegridad. Son estructuras tridimensionales que se deforman en forma conjunta cuando se le aplica una carga y responden homogéneamente, absorbiendo esas cargas. Bueno, cuando hablamos de la estructura arquitectónica de los ladrillos, la superposición de los ladrillos, le aplicamos una carga y estarían absorbiendo esfuerzos de compresión. Esto lo podemos comparar con nuestro raquis. Cuando le aplicamos una carga, que es la fuerza-peso, pero el tema es que cuando uno analiza el raquis en un plano frontal, pero cuando analizamos el raquis en un plano sagital, nos damos cuenta que es una estructura dinámica y mucho más compleja que un alineamiento de ladrillos. En este caso, las estructuras que las podríamos comparar con ladrillos tendrían que estar dispuestas de esta manera, como representando una parte de las curvas que sería una lordosis. En este caso, la fuerza-peso se descompone en una fuerza compresiva y una fuerza de cizallamiento, que van a ir cambiando la dirección de acuerdo a la inclinación que tenga el segmento vertebral. Pero en todos los segmentos vertebrales no tenemos una fuerza compresiva pura, sino que la fuerza compresiva, según la inclinación de la vértebra, se va a descomponer en una fuerza de cizallamiento. Por el otro lado, los arcos de bóveda los vamos a representar en los arcos plantares. Entonces, en los arcos de bóveda, las estructuras están diseñadas para distribuir simétricamente hacia ambos lados las cargas. Esto lo encontramos en los arcos plantares. Tenemos el arco longitudinal interno, el arco longitudinal externo y el arco transverso que une las cabezas de los metatarsianos. La fuerza-peso en posición bípeda cae a la altura de la articulación mediotarsiana y se distribuye hacia ambos lados, hacia el apoyo posterior, que va a estar en las tuberosidades del calcáneo, y hacia los apoyos anteriores, que va a ser en la cabeza del primer y quinto metatarsiano. De esa manera se distribuye simétricamente el peso a través de los arcos plantares.
Cuando comparamos las estructuras arquitectónicas de las vigas, nos vamos a encontrar con que las vigas están soportadas por columnas. Ahí tenemos la representación de la viga, que sería la estructura horizontal, las columnas, las estructuras verticales. Le aplicamos una carga perpendicular y la viga apoyada entre estas dos columnas va a producir una flexión o pandeo. Pero si la viga queda en voladizo, al aplicarle una carga, la deformación va a ser inversa. Entonces, en este caso vamos a tener la superficie cóncava superior y la superficie convexa en la parte inferior. En el caso del voladizo, la parte convexa va a ser superior y la cóncava va a ser inferior. Por ejemplo, en nuestro aparato locomotor, la clavícula estaría actuando como viga. La fuerza-peso del miembro superior tracciona hacia abajo y la clavícula dispuesta en forma transversal tendería a producir este esfuerzo de pandeo o flexión. Ahí tenemos la fuerza-peso y la deformación de nuestra clavícula. En el caso de la pelvis también estarían actuando como una viga. Observamos que si nosotros representamos a la pelvis, las dos columnas que representan los fémur, las vigas que representa el cuello anatómico del fémur, unidas a su vez por la viga que constituye la pelvis, sobre esta estructura se distribuye la fuerza-peso. Cuando consideramos las estructuras arquitectónicas de las columnas, dijimos que si la fuerza cae sobre el eje, la deformación va a ser como una solicitud axial, el efecto Poisson. Disminuye la longitud, aumenta el diámetro transversal. Pero si la fuerza cae por fuera del eje, ya va a ser columnas cargadas excéntricamente, se dice, ahí van a producir un pandeo o flexión. ¿Qué es lo que sucede en el plano sagital cuando observamos al fémur? El fémur va a cargar el peso de nuestro cuerpo sobre la cabeza femoral y va a producir esta deformación en el plano sagital, teniendo una zona de convexidad anterior, donde teníamos la tracción, y una zona posterior de concavidad, donde se presentaba la compresión. Siempre la tracción va a estar reducida por tensiones musculares. El ejemplo de las estructuras pretensadas era la que decíamos, que si tenía una tensión previa, cuando le aplicábamos una carga, la deformación iba a ser menor. Si nosotros tenemos el ejemplo de una losa que no tiene una estructura pretensada, cuando le aplicamos una carga va a tener una determinada deformación. Pero si a esa losa le colocamos una estructura de pretensión, cuando le apliquemos la carga, la deformación va a ser menor. Esto lo podemos representar con el disco intervertebral, con uno de los principios fundamentales de la biomecánica, las estructuras de pretensión. El disco intervertebral, decíamos que el núcleo pulposo que está contenido por el anillo generaba al hidratarse, generaba un esfuerzo de tensión sobre el anillo, lo que hacía que cuando apliquemos una carga, la deformación de ese disco es menor. Esto lo representa Caillet representando el cuerpo vertebral por arriba y por abajo, la persona como el núcleo pulposo traccionando sobre las fibras del anillo. Cuanto mayor es la hidratación del núcleo pulposo, mayor es la tracción, y al traccionar va a haber un estado de pretensión del anillo que va a generar menor deformación al aplicarle una carga. El concepto de las
de las estructuras arquitectónicas geodésicas de tensegridad, de integridad en tensión, lo incorpora un arquitecto que en 1920, Buckminster Fuller, plantea que una estructura tridimensional es omnidireccional. Va a distribuir las fuerzas que le apliquemos en forma homogénea. Estas estructuras estaban compuestas por estructuras elásticas dispuestas en forma tridimensional y estructuras sólidas. Cuando representamos estas estructuras de tensegridad, consideramos en forma conjunta al cuerpo humano. Logra un autoequilibrio, ¿sí?, eficiente sin gasto de energía. Con estas estructuras de tensegridad autoestables hacen los techos, con este principio arquitectónico, los techos de los estadios, donde las superficies son muy amplias. Entonces, tenemos un autoequilibrio global del cuerpo humano. Si nosotros lo consideramos desde la célula, vamos a encontrar estas estructuras. Los microtúbulos serían las estructuras sólidas y las fibras de elastina que le dan la forma, el citoesqueleto de la célula, las estructuras elásticas. Si lo vemos desde lo macro, nuestras estructuras sólidas serían nuestros huesos y nuestras estructuras elásticas, las fascias, las cápsulas, los ligamentos, que estarían transmitiendo las energías de tensión. Entonces, a nivel microscópico como a nivel macroscópico, vamos a encontrar la tensegridad. Esta representación estaba dada por estructuras sólidas que estarían representando estos bastones en negro, unidas por estructuras elásticas, transmitiendo las tensiones. Entonces, entre la combinación de bastones, que son estructuras sólidas que transmiten la presión, y las estructuras elásticas, las fuerzas de tensión, le aplicamos una carga compresiva y se produce una deformación simétrica y global en toda la estructura. Esto lo utilizaron para analizar el comportamiento de tensegridad del sistema locomotor, considerando que las estructuras sólidas, como mencioné, son nuestras estructuras óseas y nuestras estructuras elásticas, que son las que van a transmitir los esfuerzos de tensión, las fascias, los ligamentos, las cápsulas, las aponeurosis. Entonces se encontraron con que se autoestabilizaban sin necesidad de una fuerza externa. Acá vemos la representación del sistema locomotor, la representación del raquis. Las vértebras serían las estructuras sólidas y los ligamentos que las unen, las estructuras elásticas, y actuaría como una estructura de tensegridad. Y en el caso del pie o de la mano, de cualquiera de las microestructuras, se comportarían de la misma manera. Bueno, cuando consideramos la resistencia final del material, tenemos que tener en cuenta que la carga que puede resistir antes de romperse. Cuanto mayor es la carga, más resistente. La deformación que puede soportar antes de romperse, porque que se deforme no quiere decir que no tenga resistencia. Se puede deformar mucho antes de romperse y es parte de la resistencia del material. Y la energía que es capaz de almacenar antes de romperse. De acuerdo a esas tres características, podemos decir que un material tiene una elevada resistencia. Entonces, cuando hacemos el estudio de la resistencia de los materiales del aparato locomotor, tenemos que tener en cuenta, por un lado, el concepto de que son sólidos, heterogéneos y anisotrópicos, que van a depender de sus propiedades mecánicas, que sus propiedades mecánicas varían de un material a otro, que hablábamos de la elasticidad, plasticidad, tensegridad,
rigidez, que si un material es tenaz, es débil, es quebradizo, es frágil. Y esas propiedades van a determinar cómo se comportan ante los diferentes esfuerzos mecánicos. Pero siempre se debe evitar llegar a la tensión de falla. Tenemos que trabajar dentro de una tensión admisible para evitar llegar a la tensión de falla y romper el material. Integrando estos conceptos podemos aplicarlos a un tratamiento kinésico. Bueno, terminando la presentación vamos a integrar los conceptos en forma de síntesis que estuvimos desarrollando. Por un lado hablábamos de los cuerpos sólidos deformables. Estos cuerpos eran heterogéneos y anisotrópicos. Por el otro lado, planteábamos las solicitudes o esfuerzos mecánicos según la dirección de las fuerzas. Teníamos esfuerzo de compresión, tracción, flexión, cizallamiento y torsión. Variaban según la dirección que le apliquemos las fuerzas externas. Teníamos el equilibrio estático, cuando la sumatoria de las fuerzas era igual a 0. Que dependía de la proyección del centro de gravedad en la base de sustentación. La clasificación del equilibrio estático decíamos que era estable, inestable e indiferente, y por el otro lado decíamos que la estabilidad se lograba cuando la resultante de las fuerzas quedaba equilibrada en nuestra base de sustentación. El equilibrio dinámico, a las fuerzas peso y a las fuerzas externas les teníamos que agregar las fuerzas inerciales. El postulado fundamental que habla de que hay dos tipos de estrés, un estrés perpendicular y un estrés de corte o cizallamiento, que van a generar diferentes deformaciones. El estrés normal y el estrés de cizallamiento. Las deformaciones van a ser perpendiculares o angulares. El efecto Poisson, que hablaba de la compresibilidad de un material cuando le aplicamos una carga axial. La ley de Hooke, que se presenta dentro del periodo elástico, a mayor carga, mayor deformación. El módulo de Young, que nos habla de la constante de rigidez. A mayor rigidez, menor deformación y más carga es la que soporta el material. Y lo representábamos en la curva de presión-deformación con un periodo elástico muy vertical, con poca pendiente. Otro de los conceptos que analizamos fue la curva de deformación, de presión-deformación, que tenía el periodo elástico, el periodo plástico, la tensión de falla, el límite entre el periodo elástico y el plástico, el anillo de histéresis. La curva de deformación-tiempo, que tenía un periodo de deformación y un periodo de recuperación del material. La curva de velocidad de aplicación de carga, que cuanto mayor es la velocidad de carga, menor es el estrés porque menor va a ser la deformación. Y los microtraumatismos o CRIPS, que eran traumatismos de baja intensidad pero prolongados y repetidos en el tiempo por malos gestos o malas posturas, que ante un mínimo esfuerzo producen una tensión de falla o una deformación importante en el material. Y las propiedades mecánicas que iban a variar según las características de la composición de cada uno de los materiales. Cualquiera de las dudas que presente esta presentación pueden vehiculizarlas dentro de los foros de la cátedra o escribiendo al mail de la cátedra. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Doctora.